La moneda de intercambio de usar inteligencia artificial es el tiempo. Tú compras tiempo invirtiendo en esta tecnología y el tiempo es invaluable. ¿Qué es lo más importante que puede aportarle la inteligencia artificial a la humanidad? Nuestro próximo invitado lo tiene clarísimo: tiempo. Gilberto Gio es el cerebro detrás de GPT Legal, una herramienta de inteligencia artificial que se ha vuelto imprescindible para los abogados de República Dominicana. Escuchándolo, podrás entender cómo puedes crear tu propio producto basado en inteligencia artificial y cómo realmente puedes conectar esta tecnología a una cantidad impresionante de potenciales problemas que puedas tener en tu negocio. Mi nombre es Alan Del Monte y esto es X Explicado, donde transformamos lo complejo en comprensible. Alan, muchísimas gracias. Es una oportunidad muy valiosa y realmente pienso aprovecharla para compartir y para inspirar a personas que quizás no se perciben a sí mismos como del área de la tecnología, pero que con el interés y una buena idea pueden cerrar la brecha de su desconocimiento a través del uso de herramientas de aprendizaje para tener sus propias herramientas de inteligencia artificial o ponerla a disposición de otros. Claro. Bueno, y yo te conozco a ti desde hace años, Gilberto, y debo decir que siempre me pareciste una figura inmensamente curioso, brillante, alguien que podía conectar puntos, ¿no? Quizás de áreas disímiles y podías unirlos de forma muy interesante. Y siempre, bueno, y te conocí incluso cuando estuviste en el tema de las Naciones Unidas, en los debates, Hace 20 hace años. 20 años de eso, ¿verdad? Y desde ahí hemos sido amigos. Pero nada, quiero empezar diciendo que eres abogado, que esa es tu base profesional, pero hoy en día ¿verdad? Yo siento que te has vuelto un tecnólogo y un tecnólogo muy, ¿verdad? Muy creativo. Así que empecemos con el tema del desarrollo de GPT Legal. Eh, Primero que nada, ¿de dónde surge esa idea y cómo la desarrollas? Un poco de historia y de definición. GPT Legal es una herramienta de inteligencia artificial que permite a personas con o sin conocimiento jurídico combinar la tecnología de los LLM, o Large Language Models, con una base estructurada de documentos legales que contienen millones de datos y permite, en consecuencia, a abogados o a individuos generar procesos y productos que anteriormente podían tomarle horas, días, meses y condensar ese tiempo en minutos y a partir de ahí liberar tiempo personal para dedicárselo a tareas que pueden ser o no más importantes para ellos o para sus clientes. Entonces, ahora que nuestro público sabe de lo que se trata GPT Legal, vamos a dar un poco de contexto histórico. En el año 2010, 2011, como abogado litigante, mi interés era crear una herramienta que le permitiera a personas poder concretizar en poco tiempo el acceso a información jurídica. Y para eso, en aquel momento, me dediqué a la estructuración de bases de datos jurídicas. No funcionó la implementación porque el modelo de interacción con los usuarios, no existiendo un procesamiento del lenguaje natural, dependía mucho de cómo el usuario final comprendía sus necesidades y la podía expresar a la hora de recibir de una base de datos estructurada, rígida, por decirlo, la información que uno era a ciegas, básicamente, porque uno no sabía quién era el cliente del otro lado. Entonces, un rápido proceso histórico al día de hoy. Estamos a 2 años de que OpenAI lanzó el API de GPT-2, que hizo al mundo despertar a los avances del procesamiento del lenguaje natural. Es ahí que percibo el cambio de paradigma y rescato el proyecto que tenía ya avanzado, pero que no había tenido cómo implementarlo, a través de un proceso de educación individual. Me puse a investigar cómo se estructura la base de datos referencial y vectorial para hacer enriquecer a estos modelos con data factual para combatir el problema de las alucinaciones o la propensión a completar datos desconocidos. Eso es
resumen bastante técnico. No, y las alucinaciones son cuando básicamente esa inteligencia artificial o el Large Language Model básicamente te da una información errónea, ¿verdad? Hasta cierto punto. Errónea desde la perspectiva de quien la juzga, porque hay que apreciar la herramienta por lo que es. Un LLM, que es una descripción que engloba tanto a eh, ChatGPT como Llama, como Gemini de Google, son redes neuronales cuyo propósito es predecir el próximo token en la secuencia del string de palabras. Es uno de varias manifestaciones aplicadas del deep learning, siendo en este caso un procesador de lenguaje. Por eso se llama modelo de lenguaje amplio. Y en este contexto hay que entender que como máquina predictiva, si no tiene el contexto adecuado o no tiene la instrucción adecuada, él va a aproximar una respuesta posible. Y es el usuario que tiene que juzgar su aplicabilidad. De ahí que quien lo usa debe tener el juicio de conocer el dato previamente. Es decir, como herramienta de investigación tiene límites, pero como herramienta de productividad tiene un amplio espectro de funcionalidades. El problema surgía de que como herramienta de productividad necesita, a los fines de ser empresarialmente aplicable, que tenga base restrictiva factual. Y es ahí donde GPT Legal se destaca enormemente. Y ese es el tránsito de interactuar con un LLM, que todo el que ha usado ChatGPT le ha preguntado, nota que hasta cierto punto no está creado para el contexto jurídico, ni legal, ni a veces social, de donde la persona pregunta. De ahí la oportunidad para aprender a implementar este tipo de modelos para soluciones no solo jurídicas, médicas, económicas, empresariales, auditoría, productividad de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Gilberto, ¿cómo tú empiezas? Ya tú tenías un problema que querías resolver desde hace 10 años, ¿no? Tú lo habías angulado desde un punto de vista, bueno, creo un app donde las personas puedan entrar y desde ahí, a partir de ya un modelo mucho más rígido, ya puedo de alguna forma deducir lo que estoy buscando o investigar para yo poderlo aplicar. Hace 2 años sale el API de OpenAI y lo empiezas a utilizar ya para solucionar eso, pero de una forma mucho más eficiente. Cuéntame un poquito de esos primeros pasos que diste a la hora de decir, bueno, ya yo tengo la tecnología que ya la identifiqué y tengo el problema que quiero resolver con ella. Cuéntame de esos primeros meses. Okay. ¿Por dónde tú empiezas? Tú empiezas primero por crear un universo de datos a los que tú quieres aplicar, que el modelo se concentre en ellos. O sea, que el primer paso de crear una herramienta especializada en base a un modelo de lenguaje, sea el de GPT, el de OpenAI o cualquiera, es uno tener definido el marco conceptual que contiene todos los documentos de referencia. En este caso tienen que ser documentos vectorizables. En aquel momento solamente era vectorizable lo que estaba en soporte de texto, pero hoy tenemos la multimodalidad. Tú puedes imágenes, sonido y texto, obviamente. Y en consecuencia, el primer paso era definir un universo constreñido. De ahí la importancia de mi base de formación previa como abogado. Al detectar que en el mundo jurídico tenemos la jerarquización de las leyes a través de constitución, leyes orgánicas, reglamentos, decretos, resoluciones, guías. Tiene un universo conocible y limitable. Conocible y limitable, no ilimitable. Claro. Entonces, en base a eso, comienza el proceso de, en la mayoría de los casos, catalogización, preprocesamiento. Cómo yo entendí que tenía que cargar la data, guardar la data. En YouTube está todo. En el proceso de autoformación, uno de los primeros pasos que yo di para formarme a mí mismo fue buscar a los más avanzados productores de contenido técnico a los fines de escuchar sus conferencias. Y me pasaba horas, literalmente, días, viéndolo, aunque no lo entendiera en un principio, para poder ir captando el contexto en el que hablaban. Y en la medida en que yo veía estos tutoriales, hacía yo mismo un esfuerzo de ponerlo en práctica.
Y en mayo del 2023 yo comencé el proceso de entrenar mi propio modelo, decidiendo no partir de un modelo. Yo decidí optar por el modelo más robusto, por los proveedores más robustos, optando por la idea de que la actualización que ellos mismos iban a implementar en su propio modelo iban a impactar positivamente el mío. Otros quisieron tener un abordaje distinto y crear desde cero el mecanismo por el cual procesar su data. Yo entendía que hacer la rueda nuevamente no iba a ser sostenible en el tiempo. Y en efecto, ahí la práctica me dio la razón. Y económicamente iba a ser mucho más retador, ¿no? Levantar fondos y entrar en un mundo ya también más complicado. Correcto. Entonces, luego de agotar la curva de aprendizaje de cómo estructurar la data, vino el proceso de cómo entrenar el modelo para, habiendo tenido ya resuelto el problema de que el modelo referencia la data, es decir, que el GPT legal habla de la ley conforme a lo que la ley dice, tenía que comenzar a, vamos a decir, dominicanizar o a aportar referencias de preguntas. Y el mejor insumo fue la comunidad. El approach fue que yo mismo no iba a bastar para generar miles y miles y miles de preguntas orgánicas. Entonces, puse a disposición de los usuarios diferentes etapas de entrenamiento, betas, abiertas, y las personas comenzaron a preguntar y a entrenar el modelo con sus propias cuestiones. Entonces, un proceso iterativo, ahora entramos en un bucle iterativo. Hacemos pruebas, recogemos data, descomponemos la data, vemos casos de uso, etiquetamos y reintroducimos data, vamos a decir regurgitada, vamos a decir reentrenada, y hacemos un alignment, lo que se llama es un alineamiento con el caso de uso. En paralelo, era muy importante que el sistema pudiese adaptar a usuarios poco expertos y a usuarios muy expertos en el mismo plano, es decir, equilibrar el tema de la experiencia del usuario. Eso se pudo lograr cuando OpenAI incluyó en la funcionalidad del usuario poder establecer un meta prompt o un system prompt, que es una guía que tú le das al modelo de cómo comportarse previo a que él tome en cuenta el prompt del usuario. Okay. Entonces, primero fue visto como una implementación en la plataforma de ChatGPT y luego los implementadores mayoristas que proveen servicios de procesamiento de data lo incluyeron en sus propias estructuras. Y de ahí los que hacemos modelos individuales pudimos aprovechar eso. Y gran parte de la mejoría vino de hacer experimentos iterativos con benchmark propios sobre cómo era que el modelo podía complementar a un usuario inexperto. Es decir, una persona tiene la costumbre de interactuar con este tipo de herramientas como lo hiciera con Google. Hacen una pregunta de 3 o 4 palabras, derecho penal, robo, homicidio, y pierden la oportunidad de agregar contexto. Y en el mundo de la inteligencia artificial, la pregunta es más importante que la respuesta, porque tú necesitas crear la semilla algorítmica que le permita al modelo descartar las probabilidades no importantes. A esto se le llama, la ventana de contexto. Tú tienes un constreñimiento y para la optimización del contexto, el modelo tiene que asignar valores de perplexity o de temperatura, que es el token más probable. Entonces, de aquí hay mucho en el entrenamiento de quitar lo que no importa. O vamos a hacer una referencia a Miguel Ángel, cuando le preguntaron que cómo hizo el David. Él dijo, el David ya estaba en la piedra, yo quité el exceso. Excelente. Yo quiero regresar a esa, tú hablaste de ese universo limitado de potenciales materiales a los que a donde ir a buscar referencias, ¿no? Y en el mundo por el mundo del derecho, por lo menos en la República Dominicana, es amplísimo. ¿Cómo tú logras entrenar un modelo en base a qué cantidad de información tú le estás, es decir, cómo tú empiezas a recabar esa información tan amplia de tantos diferentes subespecialidades del derecho, que también tiene conexiones con el derecho francés quizás? ¿Cómo tú empiezas a definir cuáles son los libros, los textos que tú le vas a suministrar al modelo para que ese modelo pueda? Aquí hubo una decisión muy adrede
yo elegí un caso muy difícil de uso para demostrar que era viable. Y a propósito de demostrar que era viable, poder crear una empresa alrededor de demostrándole a la comunidad que se pudo resolver el caso del derecho. Entonces, yo puedo resolver el caso de tu empresa o el caso minoritario de tu personal específico. Entonces, fue una decisión muy pensada abordar la macro complejidad. No, o sea, decidimos hacer en el derecho porque era muy difícil. Hay que entender eso. Nosotros no lo hicimos en derecho porque era fácil, lo hicimos porque era muy difícil. Y probando que lo podíamos hacer con el caso difícil, le demostrábamos a otros que lo podíamos hacer con casos menos difíciles. Ahora, el derecho tiene una virtud, a diferencia de otros órdenes de conocimiento. Su fundamento es de dominio público y no hay problema de derecho a la propiedad intelectual. La ley no tiene derecho a autor. Entonces yo puedo libremente usar como base de referencia el conocimiento jurídico que se extrae de la Constitución, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia, sin tener que lidiar con el problema de los libros, la doctrina y lo que han escrito personas que pueden tener derechos de autor sobre eso. Okay. Ahora bien, República Dominicana viene produciendo leyes desde su independencia. No todas las leyes son relevantes al día de hoy y hay que entender que es una herramienta no de referencia histórica, sino de utilidad práctica. Entonces, primero se intentó compilar todas las leyes desde el 1800. Están disponibles en bases de datos públicas a través de Internet. Entonces, el lento proceso de descargarlo, un proceso manual, y de etiquetarlo, otro proceso manual, fue asistido, en mi caso, con el mismo uso de herramientas de inteligencia artificial. Crear GPT Legal me llevó a crear a mí muchos modelos, modelos que yo uso como pasos previos para crear otros modelos. Es decir, la experiencia de hacer esto me permitió adquirir la experiencia de crear mis herramientas virtuales. Y hoy yo cuento con más de 16 modelos de inteligencia artificial, del que solo se conoce GPT Legal en fase pública. ¿Qué otros ejemplos, por ejemplo, de esos 16 tú podrías En destacar? derecho médico, auditoría médica, expediente médico, consentimiento informado, el tema de interacción con ARS, compiladores de data, splitters de data, extracción de metadata, clasificación de conocimiento, redacción de documentos, de demandas específicas de cierto tipo de forma. eh, Podría decirte tema del mercado de valores, tema predictivo de comportamiento de bonos, portafolio. Después que tú aprendes a hacer el martillo, todos los martillos te parecen igual. Claro. Entonces, esos mini modelos me permitieron procesar mucha data. Yo solo. Entonces, aprendí a codificar en Python con la ayuda de la tutoría de ChatGPT. ChatGPT se volvió para mí mi tutor en casi todas las áreas que yo quería mejorar. Y me sentaba literalmente, a veces, perdido en el próximo paso, a copiar todo lo que yo veía en una pantalla. Yo creía, por ejemplo, que estaba en la página correcta de la página que tiene la documentación para mi próximo paso y no entendía nada. Yo simplemente control A, copiaba todo, lo pegaba todo en OpenAI, en ChatGPT le preguntaba, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál tú me recomiendas que es mi próximo paso? Y literalmente, dando pasos de bebé, hasta preguntarme dónde debo darle clic. Iba superando los obstáculos que usualmente le restan continuidad a las ideas de la gente. La gente tiene que entender que el entusiasmo es perecedero. Es la capacidad de tú sobreponerte a la falta de entusiasmo lo que te va a permitir romper la curva de aprendizaje. Una recomendación que yo le doy al que quiera aprender de lo que sea. Hágase una cuenta nueva de correo, limpia. Hágase una cuenta de YouTube, limpia. Vaya y busque el tema de su preferencia. Dele like a los primeros 40 o 50 productores de contenido, arbitrariamente, de lo que hable suyo. Vaya viendo al que usted no le guste, aunque le diga lo mismo, pero no lo dice como a usted le gusta, quítelo de su lista, dele dislike. Y quédese con la gente que usted tolera, todavía aunque usted no entienda nada. Pero el proceso de usted darse la oportunidad de escuchar a alguien que a usted no le molesta escuchar, hablándole de algo que usted no entiende, le va a aumentar la probabilidad de que usted no se canse a destiempo. Y en consecuencia, el paso más importante que debe dar la gente entusiasmada es reconocer la aprehensión de su optimismo.
deben actuar en el momento, no pueden postergar el entusiasmo, tienen que actuar desde que lo sienten y comenzar inmediatamente a ponerse metas alcanzables, aunque sean muy cortas. Excelente. Gilberto, tú ya tienes GPT legal creado, ya tienes una base de usuarios importante. Más de 3,000 usuarios, vamos por la pregunta 30 y pico de mil, 30,600 ayer, más de 10 países. Y entiendo que hay un ciclo de que a mayor cantidad de usuarios, mejor se vuelve el modelo para poder dar mejores respuestas. Y es un círculo virtuoso, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, guiado. El modelo aprende si tiene una guía, o si tiene un personal que puede, como el ejemplo de Miguel Ángel, quitar lo que sobra al bloque de mármol. La gente pregunta lo que sea. En consecuencia, van a haber preguntas que son impertinentes o inapropiadas para el reentrenamiento. Okay. Entonces, cuando ya estamos hablando de miles y miles de entradas y de un sistema anonimizado, donde uno no tiene conocimiento de quién hizo la pregunta, por lo que no puede evaluar su conocimiento previo, hay que suplirse esas deficiencias con otros modelos de inteligencia artificial. Como te dije, tengo extractores de data, clasificadores de data. La verdad es que ha sido una experiencia que si yo tuviese que hacerla de nuevo, me ocuparía de adquirir más habilidades en ciencia de datos, en ciencia de datos, en manejo de grandes ciencias de datos. Una pregunta, Gilberto, para aquellos que somos usuarios premium, ¿no? de ChatGPT, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un modelo tuyo y uno de los modelos que hay dentro de la plataforma, esos modelos especializados que uno cliquea, los busca, los abre y los utiliza? ¿Cuál es la diferencia? GPT Legal tiene una base referencial de 289 millones de palabras jurídicas divididas entre miles de leyes. Esos modelos de OpenAI tienen máximo, creo que son 15 o 20 documentos uploadable. Referenciables. O sea, tú puedes crear una base contextual de conocimiento en esos modelos muy limitada a una ínfima parte de con lo que estamos trabajando. Entonces, los modelos de ChatGPT son buenos para que la gente perciba lo bueno que sería tener un modelo más grande. Claro. Entonces, el paso fue buscar la arquitectura correcta para decir, bueno, esto no me cabe en OpenAI. Ojalá me cupiera. Entonces, lo hago con un proveedor de vectorización de data y uso el API de OpenAI. O sea, mi modelo tiene el mismo ADN de ChatGPT. Lo que pasa es que sabe de derecho dominicano. Claro. Y tiene algo todavía más destacado. Si toda esa data que tú le has añadido, es decir, que tú le has suministrado al modelo, está en otro lugar. Es decir, no está en la base de datos de OpenAI. No, no está. O sea que tú le puedes preguntar side by side, lado a lado, la misma pregunta a ChatGPT, al modelo el 4.0 ahora, y al mío, y va a ver que el modelo de GPT Legal te responde conforme a derecho dominicano en estructura útil y desplegable inmediatamente, y el otro lo va a hacer como lo hace, pensando en la globalidad, en el mundo, en todo lo demás. Sí, mucho más, información mucho más genérica hasta cierto punto. Ventanas de contexto, 128,000 tokens en cada uno. O sea, de hecho, GPT Legal corre en GPT-4 Turbo. O sea que el modelo más poderoso de OpenAI, ahora sacaron el 4.0 y estamos evaluando si implementarlo también por el tema de que tiene otras funcionalidades muy interesantes, como la multimodalidad. Y podemos atacar el tema de integrar data que no sea solo texto. Gilberto, tú mencionaste que ese último modelo también genera, tú le puedes integrar ya lo que es sonido. ¿Tú crees que ya a futuro tú puedas también, por ejemplo, suministrarle un MP3 de un caso en particular, de un tribunal que se lleva a un juicio? Ya lo puedo hacer. Y eso podría poderle ser útil al modelo, ¿no? Yo puedo a GPT Legal entrenarlo con video de YouTube, con audio. Ya eso yo lo puedo hacer.
Lo que sería interesante es que él pudiera responder Claro. en la misma forma y no tener que auxiliarme de otros API como Eleven Labs. Ya el input lo puede recibir de todos los tipos de formatos. Esperemos a ver cuando podamos darle una voz a GPT legal propia. Gilberto, ¿y cómo, a nivel de casos de uso, las oportunidades que tú ves en el mercado dominicano? Yo quisiera que ya que tú hiciste este modelo para el mundo del derecho y otros modelos, ¿no? Que ya son de subespecialidades del derecho, finanzas, ¿cuáles son las oportunidades que tú estás viendo en el mercado dominicano, sobre todo, o latinoamericano, si quieres ampliarlo más allá, Bien. de este tipo de modelos? Primero hay que cerrar la brecha de eficiencia entre mercados competidores. República Dominicana puede, en su estructura empresarial, contemplar como primer caso de uso, empoderar a actores clave dentro de las estructuras empresariales con herramientas de inteligencia artificial para hacer su trabajo de manera más rápida. Por ejemplo, te voy a poner el caso de un centro médico que tenga a su director de auditoría que revisa los expedientes médicos y los despacha para que la ARS le pague. En ocasiones, el volumen de data y la posibilidad de que la ARS le haga una objeción por algún dato puede retrasar el pago 90, 120 días. Entonces, tú formar a un nuevo auditor es muy costoso, pero tú puedes entrenar modelos en todas las normativas de auditoría médica. Entonces, tú puedes darle a este individuo una herramienta con la que reducir el plazo en que recibe el pago la empresa para la que trabaja, al mitigar los errores que pueda o no cometerse por el volumen de trabajo. Primer efecto. Segundo efecto, tú puedes disminuir la carga de personal necesario y poder darte el chance de tú invertir en investigación y desarrollo. O sea, tú puedes tener menos personas para hacer el mismo trabajo. Pero además tú puedes decir, bueno, yo no quiero reemplazar a personas con inteligencia artificial. Yo quiero que mis personas estén empoderadas por inteligencia artificial. Entonces tú puedes aumentar la productividad de tu empresa sin cambiar la planilla de trabajo. Tú puedes además liberar tiempo para que las personas se ocupen de hacer lo que verdaderamente importa. Ejemplo, si tú eres un juez y tú tienes cientos de expedientes que esperan fallo, en lugar de tú pasarte horas y horas y horas y horas redactando documentos, un proyecto de sentencia, el modelo te puede proveer 5, 10, 15 ejemplos de lo que aplicado al caso podrían ser tus proyectos de sentencia y el juez puede descartar aquellos que no están alineados con su convicción y quedarse con los 3 o los 4 que le parecen lo mejor y sobre eso entonces terminar el trabajo y pasar de tener que hacer el 100% del trabajo a tener que hacer el trabajo que sí importa, que es el de estudiar el caso, estudiar la ley y aplicar justicia. Te voy a poner otro ejemplo. Tú trabajas en un taller de mecánica y tú tienes que darle mantenimiento a una flotilla de camiones y de repente aparece un caso de un mal funcionamiento que puede hacer retrasar una obra. Por ejemplo, tú trabajando tiempo que a ti te valdría que la máquina estuviera prendida. Tú puedes subir todos los manuales de esa máquina y consultar al modelo sobre el caso específico. Además, ya con la multimodalidad, tú le puedes hacer un video al problema y el modelo te puede decir, hasta por el sonido que oye del motor, ahí hay un problema, te está pitoneando. Entonces, el despertar de la inteligencia artificial en República Dominicana implica la creatividad de sus usuarios para descubrir los casos de uso que le impacten de manera más rápida en liberar su tiempo. Es posible decir lo siguiente. La moneda de intercambio de usar inteligencia artificial es el tiempo. Tú compras tiempo invirtiendo en esta tecnología y el tiempo es invaluable. Tan sencillo como es. Qué buen clip. Excelente, excelente. Volviendo a esos casos de uso, ¿cuáles son esas? Es decir, tú hablaste de múltiples casos de uso, pero alguien que ande, ¿verdad? Sea un CEO de una empresa o un director, ¿cuáles son esos elementos que él podría identificar para decir, mira, aquí hay un potencial caso de uso para que la inteligencia artificial nos resuelva esto? Correcto. ¿Cuáles son las características de ese problema para él decir, mira, ya aquí hay un caso de uso potencial? Los factores comunes de la oportunidad de mejora son
embotellamiento y exceso de tiempo en el cumplimiento de tareas rutinarias. Si tú tienes un departamento que debe despachar un producto a partir de un input y ese proceso dura demasiado, ahí ya tú tienes la evidencia de que tú puedes aplicar un proceso de optimización. Si tú detectas que tú tienes la oportunidad de expandir tu base de clientela y estás desaprovechando toda tu base de interacción previa, correos, interacciones en redes sociales, tú puedes descargar toda esa data y tú puedes aplicar a un modelo que te extraiga y te exponga como tomador de decisiones cuáles son los mejores potenciales clientes a quien llamar la semana que viene. ¿Cómo debería ser esa propuesta? Tú puedes descargar toda tu base de correo electrónico y hacerle una pregunta al modelo sobre a quién yo debo responderle con más prioridad mañana en virtud de dos variables. Retorno sobre inversión, ROI. ¿Con quién yo puedo trabajar a menor costo que me dé más dinero? ¿Cómo pago impuestos de manera más eficiente? ¿Cómo puedo proveerme a mí mismo de un análisis de mis data? Es más, yo le puedo hacer la pregunta de cómo debe ser mi plan de compra anual para el año que viene, dado mis gastos en inventario el pasado año, de manera de optimizar mis compras. A lo mejor ya puedo descubrir que no tengo que comprar todo para el principio de año, porque no lo voy a vender todo a principio de año. Gilberto, esta ha sido una charla fascinante. Yo creo que nos quedamos cortísimos porque la verdad que aquí podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de este tema tan interesante y sobre todo que estamos en un punto de inflexión como nunca antes en la historia, en mi opinión, para que todos estos casos de uso empiecen a crearse y aquí hay una oportunidad económica inimaginable. Aquí se dijo que el impacto solo en Latinoamérica iba a ser de más de $4 billones solo en el tema de Legal Tech. Solo en inteligencia solo en artificial. Legal Tech. Solo en Legal Tech. Wow. Y obviamente eso es dentro del marco económico general, eso es Una gota. una gota de Claro. agua. Y me imagino que los empresarios que decidan invertir, enfocarse en este tipo de tecnologías ahora, de aquí a 1 o 2 años, va a tener a nivel, comparándolo con sus competidores, van a estar muy adelante. Y a nivel económico, el unit economics van a estar totalmente. Y este es el mejor momento para empezar porque nadie sabe nada. Esto es una tecnología que pese a que tiene 50 años de desarrollo, en realidad el que empiece está a la par del que lleva 2 o 3 años. Ponerse al día no es tan difícil. Correcto. Gilberto, muchas gracias. Última pregunta, ¿dónde la gente puede conseguir GPT Legal y hacerse usuario? gptlegal.com.do. Más fácil de ahí, ¿verdad? Imposible. Imposible. gptlegal. Pongan inteligencia artificial dominicana en Google. Están rankeados número 1 ustedes. De hecho, el proveedor de nuestro procesamiento vectorial le da servicio al MIT a 5,000 compañías y nosotros somos top 5. Wow. Wow. Por encima del MIT. Por encima, a nivel de uso. De todos los rankings. Wow, pero es un. Te voy a mandar el case story. Manda eso, que eso hay que agregarlo aquí en la descripción. Gilberto, muchísimas gracias. De verdad que me inspiraste muchísimo para seguir investigando sobre este tema tan fascinante. Gracias de verdad. A ustedes. Señores, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en otro episodio de X Explicado más adelante. Muchas gracias. Esto fue X Explicado, el podcast donde convertimos lo complejo en comprensible. Si disfrutaste este episodio, compártelo.